8:42, los asiduos de este programa estarán diciendo: ¿y esta sintonía? Pero si hoy no es miércoles. Ya, pero es que hemos trasladado esta semana a hoy jueves nuestro espacio Tras las huellas de la sierra, porque no podíamos dejar de hacer ese recorrido que hoy nos va a llevar hasta Talamanca del Jarama para conocer más acerca de su origen. Como siempre, eso no cambia, el responsable de guiarnos en este camino es Guillermo Herrero. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes a todos. Encantados de charlar. En esta ocasión sobre Talamanca del Jarama. ¿Cuándo se forma este pueblo y cuál es la teoría principal sobre su nombre? Sí, siempre empezamos dando unos pequeños datos, sobre el pueblo, sobre cuáles pueden ser sus orígenes y al haber un importante puente romano que prácticamente pues será conocido por todos los habitantes de la zona, no solo por los talamanqueses, es probable que, como también hay inscripciones de esta época, sea un pueblo romano situado ahí a la ribera del Jarama. Y también se han encontrado un pequeño núcleo de población visigoda, y incluso la primera que se le cita es en 1860, pero es probable que, seguro que mucho antes de 1860 ya había gente por allí. Y respecto a su teoría principal sobre el origen de su nombre, sobre el topónimo Talamanca del Jarama, un topónimo que suena muy, muy bien, Talamanca del Jarama, pues podemos decir que tiene varias teorías, siendo la más aceptada que tal es una partícula de origen muy antiguo, la primera parte del nombre, y que hace referencia a que algo fluye, ya sea un río, ya sea un valle, una ribera. Sí. Y Mancus, podría ser la segunda parte de la palabra, significaría como cerramiento incompleto, o sea, como un campamento defensivo, pero que está incompleto. Un lugar un poco que no es que está protegido, pero no del todo. Esa sería un poco la palabra, el significado más general. De Talamanca. ¿Y los expertos qué opinan sobre ese origen de Talamanca? Claro, hay expertos, etimólogos, filólogos, como por ejemplo Jiménez de Gregorio, que dice que la raíz tala significa piedra, puede significar o piedra, tierra pedregosa, o significa talu, que significaría enfrente, una de las dos. Y por otro lado, Ambrosio Ruibamba, que era un etimólogo del siglo XIX, dice que probablemente tenga raíces árabes y que sea tal y almanac, que significaría elevación del terreno, por un lado, tel, y mantua significaría vertiente costera del camino. O sea que para este etimólogo, Ambrosio Ruibamba, su nombre sería un referente de dónde está situado. Es decir, estaría situado en tel, elevación del terreno, y en la vertiente costera de un camino. Bueno, así. Pues los expertos dicen eso, pero ¿qué dicen los vecinos? ¿Qué piensan ellos del origen del nombre? Pues no sé lo que pensarán los vecinos ahora mismo, hoy en día, pero sí que es verdad que sabemos lo que opinaban los vecinos, fíjate, Sonia, en el siglo XVI, porque fue ahí cuando el rey Felipe II envió a todos los pueblos que completasen una pequeña descripción sobre la historia de los pueblos. Perdón. Y los vecinos contestaron que creían ellos que de primera, el nombre del pueblo había sido Armántica, que era el origen latino que tenía el pueblo, pero que después el nombre cambió por una reina árabe llamada Tala, que era una reina que era manca, y pues que de ahí venía el nombre de Talamanca, la reina manca. Sería un poco el significado. Pero también dijeron, y esto también hay que tenerlo en cuenta, que conocen este capítulo por oídas y no por otra razón. O sea, reconocieron que lo habían escuchado de sus antepasados. Qué bueno, que eso da la credibilidad que da, porque la reina manca, esto puede venir de muchos lugares. Bueno, ¿y hay alguna teoría más acerca de esa toponimia de Talamanca? Sí, hay alguna otra teoría, como por ejemplo la teoría de Pedro Luis Siguero Llorente. Para él tiene una teoría bastante diferente al resto. Por ejemplo, dice que Tala, la primera parte de Talamanca, deriva inequívocamente para él de Talaya, es decir, atalaya, como conocemos, una construcción para vigilar el campo. Con la llegada de los árabes a esta zona en el año 1860, se hicieron muy comunes la construcción de este tipo de atalayas, como por ejemplo la que había en el Berrueco, en el Vellón, y estas se situaban en lo alto de los cerros y tenían contacto visual con la siguiente, de tal manera que cuando veían que venían los cristianos, encendían una de estas atalayas y ya era una señal para seguir encendiendo las que había a varios kilómetros,
y avisar de que estaban entrando en estado de alarma. Esta sería la primera parte, que viene de atalaya para Pedro Luis. Y la segunda, mansa, manca, que antiguamente se escribía mansa con la cedilla, diríamos, por un lado, que podría venir de Mantius, que era un nombre latino de varón, como por ejemplo en Villamanca, en Álava, por lo que sería, en este caso, el nombre completo, la atalaya de Mantius, la atalaya de este señor, o por otro lado tenemos Simancas. Siempre hay que fijarse, Sonia, en otros topónimos. Entonces, en este caso, si nos fijamos en Simancas, que deriva de septen mancas, es decir, varias mansas, significaría mansio, o sea, finca rural. Una mansio, como hemos visto otros días, es una finca rural. Entonces, para Pedro Luis Siguero, según esta es la versión que más acepta él, sería la atalaya, Talamanca, atalaya, y mansa vendría de finca rural, de mansio. Es decir, en definitiva sería la atalaya de la finca rural. Sería el significado de Talamanca. Bueno, pues ya saben, muchas teorías, ya pueden quedarse con la que más les parezca. Pero además de Talamanca de Jarama me vas a hablar de un paraje, ¿no? De Campo Albillo. Sí, es uno de estos parajes que con el paso del tiempo, que era un despoblado y que con el paso del tiempo se ha convertido en el nombre de un lugar, en el nombre de un paraje. Porque Campo Albillo fue una localidad que además ha tenido mucha historia. Campo Albillo está situado, me parece que al sureste de la población, y fue una localidad que, como digo, desapareció. Pero todavía el que se acerque paseando por allí podrá ver las ruinas de su iglesia, una iglesia pequeñita que había, y me parece que una o dos viviendas como mucho quedan todavía los cimientos. Se menciona Campo Albillo por primera vez, separado, Campo Albillo, en el siglo XV. Y se cree que para el año 1752 tenía 500 habitantes, o sea que era un pueblo bastante grande. Para 1845, 300 años después, ya tenía solo 130 habitantes y a principios del siglo XX se quedó con apenas 75. Y además se cree que esta población que había en Campo Albillo desapareció porque estaba muy aislada y había muchos saqueos, hubo muchos robos, por lo que la gente poco a poco fue dejándolo despoblado y se convirtió precisamente en lo que hemos tratado las últimas semanas, en un despoblado, el despoblado de Campo Albillo. Como curiosidad, su iglesia, se sabe por los escritos, que estaba dedicada a Santa María de la Magdalena, pero el patrón del pueblo, del patrón de Campo Albillo, era San Blas. Y bueno, el significado de Campo Albillo pues es transparente, significa el campo albo, el campo blanco, el campo blanquillo, diríamos. Bueno, pues ya saben, algunas están como muy claras y otras tienen muchas teorías alrededor del origen de su toponimia. Todas tienen cabida en este espacio Tras las huellas de la sierra, en el que siempre aprendemos muchísimo de los rincones a los que nos lleva Guillermo Herrero, que es responsable de este proyecto iniciado con ADESGAM, la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama. Guillermo Herrero, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia. Hasta la semana que viene. Adiós, hasta la próxima semana. Chao.